cada vez con más, con más asiduidad y con más legitimidad, que eso es lo importante, un género tradicionalmente despreciado, ¿verdad? Visto como superficial, de consumo, de entretenimiento, de adolescentes incluso. Empieza a aparecer con más asiduidad y con más legitimidad en sellos editoriales, en colectivos, en premios, en festivales que cuentan con un crédito bueno, absolutamente inusual, ¿no? Que desde luego tampoco es algo tan reciente. Si pensamos en el Festival de Sitges, por ejemplo, que está siendo estos días, por cierto, y que muy significativamente ha ido cambiando su nombre a lo largo de los años, ese certamen o ese festival se remonta ya a prácticamente 60 años. Lo que pasa que, bueno, se ha consolidado, especialmente en este siglo, como el más importante del mundo de cine de terror y fantástico. Claro que es verdad que en la academia, en el ámbito universitario, ha tardado un poco más en llegar. Y yo creo que ha tardado por dos razones, bueno, por más de una razón, entre las cuales se cuenta desde luego ese desprestigio con el que solía o que solía pesar sobre él. También hay razones que tienen que ver con los propios estudios, con los propios conceptos propuestos para la investigación de la producción ficcional. Menciono, por empezar, la conflicto, si queremos decirlo así, o la indeterminación que pesa sobre el terror o que ha pesado hasta hace poco en los estudios literarios y cinematográficos, o especialmente literarios más que cinematográficos. Eh, Hay dos términos, dos esquemas conceptuales que han hecho que el terror estuviera situado a la sombra o, digamos, en un lugar subsidiario, en un lugar secundario en los enfoques teóricos. Primero de ellos, no el más importante, pero el que primero quiero cuestionar, es el de lo gótico. Personalmente no soy muy amigo de este concepto, me consta que David tampoco, por varias razones. La primera de ellas es la procedencia anglosajona. La procedencia anglosajona de un término que además hace referencia, en su sentido más estricto, a una moda, una corriente, a un fenómeno que comienza en la segunda mitad del siglo XVIII y termina el primer cuarto del siglo XIX, que desde luego deja su herencia, su legado perfectamente reconocible, pero que considerarlo como un sinónimo del terror me parece problemático por la polisemia que ha venido acumulando a lo largo de los años, la diversa significación que, entre otras cosas, hace referencia a diferentes ámbitos de la vida. Gótico puede ser la música, gótico puede ser, o ya era incluso antes de la literatura, la arquitectura, gótico puede ser un estilo de vida. Me parece problemático, me parece desaconsejable, entre otras cosas, también, como decía, por ese ascendente anglosajón que también se mencionó en una conferencia anterior. Ahora bien, el frente con el que yo, y aquí si sigue David todavía, ya sabe este beef que tenemos ya desde hace años, que en realidad no lo es, porque simplemente es que, ahí está, efectivamente, simplemente esto ya hemos llegado a buen término hace no mucho, son diferentes enfoques, son diferentes maneras, en muchos casos, de acercarnos a lo mismo. Pero sí que es verdad que ese acercamiento desde lo fantástico, desde lo sobrenatural disruptivo, es decir, basado en aquellos relatos donde el mundo representado es una réplica del nuestro y por lo tanto cualquier suceso o criatura extraordinaria es concebido como un escándalo, como una ruptura, como una violación de las normas de lo real, es el enfoque que ha predominado en la Academia Española, en este proceso de legitimación de estos géneros tradicionalmente considerados populares. Es un enfoque que bebe mucho de los estudios francófonos, especialmente de esos tres autores citados ahí, y que, bueno, pues ha hecho
que el terror quedase subordinado de alguna manera, o en algunos casos identificado. Ya en la introducción a la antología del cuento fantástico, publicada en los años 50 de Roger Caillois, decía que el terror debe derivar únicamente de una intervención sobrenatural. Y la intervención sobrenatural debe culminar en un efecto de terror. Si esa vinculación, esa asociación que se repite muchos años después en otra antología, en otra introducción, en este caso publicada aquí en España, y debida, bueno, a alguien conocedor, pero no exactamente un académico, alguien que sin embargo repite esa misma idea. El terror es algo indisociable de lo fantástico porque nos pone, perdón, es que no veo aquí, tengo que quitarme esta pantalla, porque nos pone en relación directa con lo sobrenatural, es decir, con aquello que resulta inadmisible para la razón ilustrada. La palabra está clara ahí, algo indisociable. Es, por lo tanto, algo que se repite una y otra vez, que también, de alguna manera, señala David en su teoría, si bien es verdad que él inmediatamente reconoce la existencia de un miedo que no causa necesariamente lo fantástico, que no causa la intromisión de lo sobrenatural. Es verdad, sin embargo, que hay una cosa que yo siempre le discuto, o que siempre tenemos como diferencia, que es ese el miedo, es una condición necesaria para la creación de lo fantástico o que sea su efecto fundamental. Es verdad que el concepto miedo es muy polimorfo también, es muy polisémico y puede significar desde una inquietud, un desasosiego, una comezón o puede llevar hasta una reacción verdaderamente paralizante, ¿no? Habría que ver en qué términos estamos hablando aquí del concepto terror, o del concepto miedo, perdón. Es cierto, sin embargo, que vistas nuestras posiciones, es simplemente una cuestión de acercamiento o de interés puesto en un aspecto de determinadas producciones ficcionales. Ha habido intentos antes del mío, la mayoría de ellos procedentes de personas en el extrarradio de la academia o bueno, que no se dedican especialmente a teorizar. Es, por ejemplo, el caso de Jacinto Muñoz Rengel, que como sabéis es un escritor de los géneros de lo insólito, que muy de tarde en tarde también ha visitado el terror, pero bueno, sin ser uno de los géneros que más le interesa. Y en el prólogo a su antología de 2009 hacía esta distinción en unos términos que yo suscribo. En algunos casos, dice, el relato de terror utiliza elementos sobrenaturales para la consecución de su principal propósito, causar miedo. No obstante, si nos referimos a la forma pura del género de terror, porque por supuesto existen ejemplos de hibridaciones de literatura fantástica de terror o de literatura de terror fantástico, esta aspiración a la congoja no guarda ninguna relación con la del relato fantástico. Ahí, claro, ya estaría un poco alejándose de esa concepción de lo fantástico como algo que necesariamente causa miedo o que sea uno de los vectores, uno de los principios que contribuya a definir la ficción fantástica. Me parece también interesante lo que dice Pau Roch en su introducción al Diccionario de Pesadillas de Terror Español. Allí podemos leer las propuestas que por diferentes vías y desde distintos niveles tratan de subvertir y o transformar nuestra noción de la realidad, quizá pueden considerarse fantásticas, si bien su relación con el terror resultará en muchos casos anecdótica o tangencial por la ausencia más o menos matizada del ingrediente fundamental, aunque no exclusivo del género, el miedo. Y aquí es donde Pau Roch coincide con Muñoz Rengel y también con mi propia percepción, que si hay algo diferencial es que el terror necesariamente se distingue por el miedo, por la reacción causada en el receptor, mientras que a mi manera de ver lo fantástico se define por una cuestión estructural, por una cuestión diegética, que es la intromisión de una entidad o un suceso sobrenatural que supone una ruptura y que genera también una reacción. Esta reacción, sin embargo, no necesariamente es identificable con la del terror, con la de lo que yo considero terror. También lo que decía la cita de Muñoz Rengel, no todo terror, y que reconoce perfectamente David,
No todo terror necesariamente incorpora elementos sobrenaturales, fantásticos y que por lo tanto puedan ser equiparables con este otro tipo de ficción. Desde mi perspectiva, y bueno, de nuevo, los que hayáis leído el libro conocéis perfectamente lo que voy a desarrollar a partir de ahora, el efecto que produce el terror se atiene a otros niveles, a otros frentes donde se produce una ruptura. Si en lo fantástico esa ruptura tiene que ver con los límites de lo real, con las leyes que gobiernan el universo, que suele ser una réplica del nuestro, excepto en ese pequeño detalle, en el terror, la subversión, la ruptura, el quiebre que produce un efecto en el receptor, se refiere, remite a otros órdenes de lo real. Y aquí quiero recalcar de lo real. Lo que tiene lugar en el terror y donde emana el efecto, para mí, característico del terror, es perfectamente posible en nuestra realidad. Lo es posible en los seis órdenes que señalo ahí y que señalo en el libro. Digo cinco porque el sexto, bueno, se sitúa en otro nivel, lo metí ahí un poco de rondón, lo explicaré más adelante en qué sentido se relaciona con los otros cinco. Esos niveles son el afectivo relacional, el ético, el estético sensorial, el psicológico y el ideológico. Mediático representacional, explicaré más adelante en qué consiste. Eh, Voy a ir desgranando muy brevemente cada uno de estos niveles y poniendo algún ejemplo representativo en el cual, bueno, de cada uno de estos frentes voy a poner un ejemplo, voy a poner sendos ejemplos, dos ejemplos, uno de ellos que sí contiene elementos sobrenaturales, demostrando o aceptando, asumiendo desde luego, como no puede ser de otra manera, que tenemos muchas historias en las cuales, historias de terror en las cuales intervienen elementos extraordinarios, pero también muchas otras en las que esto no es así. Eh, Siendo un poco incoherente conmigo mismo, muchas de las historias, por cierto, muchas de las películas pertenecen al ámbito anglosajón, pero bueno, qué duda cabe que es el más reconocible, el que tenemos en el imaginario cuando hablamos de estos géneros. El frente o el nivel afectivo relacional sería aquel más básico, más superficial, más elemental en la concepción del terror, a mi manera de ver. Eso no quiere decir que sea anecdótico, que sea poco importante, al contrario, considero que es imprescindible. Bueno, no sé, este tipo de afirmaciones siempre son un poco arriesgadas. Me conformo con decir que creo que es imprescindible, que es indispensable en toda ficción de terror. Este nivel hace referencia a la dinámica que se establece normalmente entre un personaje focal y una fuerza corporeizada o no, que se conceptúa como una amenaza no pequeña, una amenaza que puede resultar en una agresión severa, en un ataque a la integridad física o mental de dicho individuo o en la muerte, en una muerte siempre espantosa, en una muerte vistosa, en una muerte que, digamos, se tematiza incluso en el terror, se pone como uno de los momentos estrella, de uno de los momentos definitorios del género. Normalmente esta fuerza se encarna en una figura que consideramos monstruosa, ¿verdad? Es la razón por la que, una de las razones por las que se habla de un monstruo es por su carácter de amenaza, por su carácter de alguien considerado peligroso. Pero no solo peligroso, en el terror el monstruo suele ser alguien poderoso, alguien conceptuado prácticamente como invencible, ¿verdad? Alguien que con su sola presencia hace empequeñecerse a los personajes focales. Estos personajes focales, en el terror clásico, en el terror más convencional, suelen ser, antes que nada, víctimas. ¿M?
Raramente hay héroes o hay personajes que al menos en un principio puedan equipararse en fuerza y en, bueno, desde luego en esa voluntad homicida o en esa voluntad de agresión al monstruo. Es cierto, sin embargo, y esto me parece muy interesante y muy sintomático de los tiempos que vivimos, que este esquema, que estaba muy claro en el terror más clásico, más tradicional, se ha venido problematizando, se ha venido incluso invirtiendo, de tal manera que es cada vez más común, lleva siendo ya común desde el último tercio del siglo XX, que los monstruos, o mejor dicho, que los personajes focales tengan en sí mismos una parte monstruosa y que la pugna, que esta dinámica se dé dentro de los propios protagonistas. Pero es que no solo eso, sino que en el terror contemporáneo cada vez es más habitual que el esquema se invierta y que los personajes que tradicionalmente eran focales dejen de serlo, para que el monstruo, la criatura perturbadora, la criatura amenazante, sea aquella con la que nos identificamos, con todas las cuestiones éticas, todas las cuestiones sociales también, como veremos, puede implicar esta identificación. La identificación, por cierto, es un concepto fundamental en el terror. Es un concepto y una identificación que se hace en términos, como dice el propio, de la propia denominación de este nivel, afectivos, emocionales en un sentido profundo, en un sentido muy instintivo, eh, muy íntimo, digamos. En este sentido, me parece muy interesante lo que dice aquí Elia Barceló, contraponiendo el tipo de identificación que propone lo fantástico, un género, por cierto, también cultivado por ella. Ella, vais a ver en esta cita, que habla de lo fantástico o que relaciona lo fantástico más, digamos, con la parte intelectual del lector, del receptor, mientras que la identificación emocional es aquello que más pesa en el terror. El terror, dice, se produce cuando se da una fuerte identificación con el protagonista, los protagonistas del relato, y el lector se siente atrapado con ellos en una situación en la que existe un peligro evidente que se refiere a su vida, su salud, su integridad física o su equilibrio mental. No se trata, y aquí es donde viene el contraste o la oposición, ya de una molestia imprecisa, de una apreciación intelectual, de una transgresión, de una suspensión de los principios que gobiernan el mundo. Y aquí a mí me gusta recurrir a Borges. Si pensamos en los relatos de Borges, tenemos una buena cantidad de ellos en los que interviene lo sobrenatural, en las que se quiebran las normas de lo real. Tenemos, sin embargo, en los relatos de Borges monstruos agresivos, tenemos personajes que escapen de una amenaza que se puede traducir en una muerte espantosa, en un severo daño. No tanto, algunos sí, pero no tanto. Hay un concepto en Borges que del relato fantástico que apunta más hacia lo intelectual que hacia lo emocional y que no requiere esta identificación en estos términos irracionales. Decía que iba a ilustrar cada uno de los frentes con ejemplos pertenecientes tanto a una línea sobrenatural, fantástica, o como en este caso, esa película fantástica, en otro sentido, fabulosa, que es Tren a Busan, en donde la amenaza se corporiza en zombies. Por cierto, los zombies están a medio camino también, ¿verdad?, entre lo fantástico y la ciencia ficción. Esta existencia o esta pertenencia defendible al género de la ciencia ficción hace que efectivamente podamos ver la, la disociación entre lo fantástico y el terror. ¿Por qué? Porque el fantástico no puede convivir con la ciencia ficción, por definición. El fantástico, como he dicho, presenta un mundo como el nuestro.
El fantástico solo introduce un elemento o una serie de elementos que rompen la idea de lo real. En la ciencia ficción esos elementos que son extraordinarios, que en nuestro mundo serían considerados imposibles, están integrados dentro del mundo representado. La ciencia ficción puede convivir con el terror, o el terror puede convivir con la ciencia ficción perfectamente. Y por no entrar en la reflexión teórica, simplemente podemos remitirnos a ejemplos claros, como es la serie de Alien, como es La Cosa, como es La Mosca y muchos otros ejemplos. Claro, muy diferente es el género slasher. En el género slasher, por lo general, de lo que igual tenemos una muestra eminente, en la serie Scream, por lo general no tenemos elementos sobrenaturales. No es uno de los rasgos definitorios de este género. Sí lo es, sin embargo, de un asesino de nuevo. eh, Poderoso, un asesino que incluso es invencible en el sentido de que se vuelve a repetir una y otra vez, aunque sean personas diferentes. Es la misma máscara, es como ocurría con Jason también, aunque bueno, en la serie de Jason de Viernes 13 sí que puntualmente se introducen elementos sobrenaturales. Lo mismo se puede decir de la serie de Michael Myers, de Halloween. Pero hay muchos otros slashers donde no es así. No tenemos asesinos perfectamente posibles en nuestra realidad. Paso ya al segundo orden, al segundo frente, que se relaciona directamente. Todos ellos están más o menos interrelacionados, especialmente los tres primeros. Este segundo hace referencia al concepto del bien, o mejor dicho, al concepto del mal, que es el que verdaderamente es protagónico en el terror. De nuevo, como ocurre con los monstruos que son poderosos, invencibles, que son indestructibles, de nuevo aquí no hablamos de un mal anecdótico, de un mal, digamos, de andar por casa, es un mal con mayúsculas. De la misma manera que, por cierto, llamo la atención sobre la cita de Pau Roch, que mencionaba, citaba la palabra miedo con mayúsculas, no era una, una errata. Aquí hablo de un mal absoluto, un mal supremo, un mal que de nuevo hace parecer casi imposible dentro del mundo representado el bien. Hay universos de terror recorridos de arriba abajo por el mal, donde de la misma manera que los personajes con los que nos identificamos, por lo menos en el terror tradicional, se ven reducidos, empequeñecidos, lo mismo ocurre con el mal, con un mal que se relaciona directamente con esa voluntad dañina, con ese designio que caracteriza a los monstruos de hacer daño, de destruir a los personajes focales. Suele haber, o por lo menos solía haber, una identificación entre el concepto de mal y esta voluntad. Esta cita de Zygmunt Bauman me parece, a pesar de que evidentemente en su ensayo no está caracterizando el terror, me parece eh, muy apropiada, muy pertinente para definir esto a lo que me refería. Si hay un miedo que sea genuina y desesperadamente insoportable, es el miedo a la invencibilidad del mal. El efecto de empequeñecimiento que nosotros sentimos también leyendo terror viene en buena medida derivado de esto, de esta constatación de que quizá el mal, o mejor dicho, el bien no triunfe, que no tenga lugar en este relato, en esta ficción. Una ficción que eleva el mal a una nueva forma de sublime a una nueva forma de incluso de categoría entre la ética y la estética. Esto es importante introducirlo ahora porque también apunta directamente al tercero de los niveles que voy a desarrollar. Se relaciona también con un concepto de la estética clásica
como es, o bueno, de la estética, de la historia de la estética, como es el de lo siniestro, teorizado en principio desde el psicoanálisis, pero llevado al ámbito de la estética y a la ampliación de los límites de la belleza, en esa equiparación que se da entre la moral y la estética. También se ha utilizado el término antisublime, lo utiliza la autora que mencionaba en la cita anterior, que es una de las escasas voces que se ha acercado al terror desde algo tan evidente para mí como la hegemonía del mal. Y pongo también algunos ejemplos, por supuesto, sin salir del territorio, por cierto, del slasher, en este caso sí, un monstruo absolutamente letal, mortífero, poderoso, hasta el punto de que se define por colarse en los sueños de los adolescentes que protagonizan la serie de Pesadilla en Elm Street, pero también malvado. Y aquí sí, indiscutiblemente malvado. A diferencia, bueno, de estos monstruos de la contemporaneidad, sobre los cuales existen dudas, existen ambigüedades acerca de su talante ético, en este caso no caben dudas. En este caso, Freddy Krueger es un monstruo con todas las de la ley, un monstruo fantástico, en este caso, sin duda alguna, frente a los monstruos que protagonizan, o que más bien son los antagonistas en la serie de Los Extraños. Una serie que a mí no me gusta particularmente, pero que ilustra perfectamente esa maldad humana, esa maldad perfectamente posible y absolutamente inexplicable y absolutamente irracional. Podría haber puesto aquí el ejemplo también, incluso lo dudé a última hora, y es una mejor película, o mejor películas, porque se hicieron dos, de Funny Games, de Michael Haneke, con esos dos jóvenes, en principio. Además, y eso efectivamente nos lleva a pensar que los monstruos no tienen por qué ser deformes ni contranormativos, diríamos, perfectamente normales en su apariencia, que son la encarnación del mal más absoluto. Y aquí, una vez más, sin ningún tipo de coartada, sin ningún tipo de matiz, son el mal hecho persona. Paso al tercer nivel, que como decía está directamente vinculado al anterior. Si en el nivel ético se proponía una inversión de lo que es bueno y bondadoso, aquí el terror nos enfrenta a la inversión de lo que tradicionalmente es considerado bello, ha sido considerado bello en la estética hasta el siglo XX. Empieza ya, desde luego, en el XIX, incluso en el XVIII, con lo gótico, y llega al siglo XX habiendo contribuido el terror, como muchas otras formas artísticas, a ampliar los límites de la estética, a dar entrada dentro de sus ficciones y a ser valorada por ello conceptos como el de, ya lo mencionaba lo siniestro, hasta lo abyecto, teorizado también, por cierto, por una psicoanalista, pero inmediatamente llevado al territorio de la estética. Incluso representaciones que tradicionalmente serían descartadas, serían intolerables en el ámbito del arte, por el efecto que causan en el receptor, un efecto puramente visceral, y de nuevo aquí nos remitimos al primero de los niveles, una reacción automática, una reacción en absoluto intelectual, como es el asco, como es la arcada, como es el encogimiento ante escenas manifiestamente desagradables y que ya digo, serían intolerables en una concepción clásica del arte, aquí han entrado en ese concepto más amplio. Nos lo decía ahí Eugenio Trías, de nuevo en un ensayo que no habla del terror, pero que dice cosas que son muy rescatables y muy pertinentes para definir el género. El arte, decía, se encamina difícil, penosamente a elaborar estéticamente los límites mismos de la experiencia estética, lo siniestro y lo repugnante, lo vomitivo y excremental, lo macabro y lo demoníaco, todo el surtido de las teclas del horror.
Por cierto, ahí viene ese término tan problemático. Y aquí sí que estamos completamente de acuerdo, David y yo, que basta ya de oponer estos términos. Basta ya porque es de lo más contraintuitivo, especialmente en español. Porque recordemos que esta categorización, esta oposición, viene de nuevo, una vez más, del ámbito anglosajón. La teoriza, por decirlo de alguna manera, la propone en un texto que es muy citado, una escritora. De nuevo, volviendo al comienzo de la presentación o de la conferencia, aquí yo añadiría que hay que hacerle un caso relativo a los escritores, especialmente en un texto como el de Anne Radcliffe, que es en realidad un texto que está a medio camino entre la ficción, el ensayo, son dos personajes que mantienen una conversación y que dicen una serie de cosas que a mí me parece que han hecho mucho daño al género, que me parece que han hecho que tradicionalmente esta oposición no se base en términos estéticos, en términos formales, sino en prejuicios respecto al género. De tal manera que, como decía Radcliffe en su ensayito, que por cierto es póstumo, ni siquiera pudo ella misma explicar a qué se refería exactamente en ese artículo, en ese texto, ella misma oponía en términos de prejuicio, en términos de agravio comparativo, el terror al horror. El terror decía que elevaba, el terror decía que llevaba a lo sublime, mientras que el horror era algo que paralizaba, algo que suspendía el juicio, algo, por lo tanto, despreciable. Es algo que se ha venido repitiendo y que incluso han hecho suyo algunos escritores. Ahí está esa oposición que también menciona en el libro y que es muy conocida de Stephen King. El propio Stephen King establece otro nivel, habla de terror, horror y repulsión y dice que él mismo a veces ha recurrido a la repulsión y que no se sentía orgulloso de ello. Bueno, yo creo que este debate ya debe estar más que superado de si consideramos una ficción, porque al final lo que se trata es de si la consideramos mejor o peor. Se ha hablado en esos términos cuando se ha hecho esta oposición y por eso a mí me parece tan peligroso utilizarla, tan poco recomendable, especialmente para gente como nosotros, que somos teóricos, que estamos tratando de ser serios sobre el objeto de estudio. Pero es que además no es solo eso, es que además contamos con una serie de películas, de relatos literarios, de cómics, de videojuegos, que según esa categoría serían de horror puro y, por lo tanto, deberían ser despreciables según este prejuicio que viene ya desde principios del siglo XIX. Y claro, ¿quién nos va a decir, quién nos va realmente a cuestionar que el cine de David Cronenberg es peor que el de otros muchos que no utilizan elementos que serían considerados de horror? ¿Quién nos va a decir que una película reciente como La Sustancia, que tiene ese final tan apoteósico y que desde luego muchos se encuadrarían en esta categoría del horror, es por ello peor que una película de terror psicológico? A mí me parece algo, un debate que le ha hecho más daño al género que otra cosa. En el género puede existir esto que estoy diciendo ahora o puede existir el puro, simplemente la amenaza. Es lo que he dicho que es imprescindible en el género. Esto no lo es, pero no quiere decir que cuando lo haya sea descartable o sea condenable. Repito, esta parte, este nivel no es imprescindible al género. Aquellos que diríamos que son detractores del género, inmediatamente acuden, ¿verdad?, a este aspecto puntual, muy recurrente, pero no necesario del género para condenarlo. Y sin embargo no es así. Y sin embargo no necesariamente una película o una obra literaria es mejor o peor por incluirlo, por despertar
en nuestro cuerpo reacciones absolutamente viscerales. He hablado antes de las arcadas, el encogimiento, los pelos de punta. Bueno, eso también puede ocurrir sin necesidad de estas escenas de violencia, sin estas escenas desagradables, sin estas estampas que, especialmente en el cine, claro, eh, atentan contra el buen gusto. Ujú. Bueno, efectivamente, ¿quién nos va a decir que una obra como La Mosca de David Cronenberg, con todo el body horror que tiene, siendo una de las referencias por excelencia de este subgénero, es peor que, por poner un ejemplo, Los Otros de Amenábar, que no incluye escenas de violencia explícita o de violencia corporal o de descomposición como ocurre, o de transformación como ocurre en la película protagonizada por Jeff Goldblum. De nuevo, una película de ciencia ficción y a la vez también de terror y a la vez también donde el protagonista y el monstruo coinciden. Ya empieza a ocurrir esto en los años, especialmente en los años 80 y especialmente en la filmografía de David Cronenberg. Un ejemplo tomado de un cine más realista, de un cine menos, pero igualmente eh, rebosante de escenas de violencia corporal, de body horror, sería la película francesa Crudo, de hace unos años, que gira en torno al canibalismo y hace una identificación con el despertar sexual. Es una película muy interesante que, sin embargo, es absolutamente realista. Paso al cuarto de los frentes. Y aquí bajamos un poco o profundizamos, le damos una mayor dimensión significativa, simbólica al género. Si de aquí y si hasta aquí estábamos hablando de cuestiones inmediatamente perceptibles en la descodificación de una obra ficcional de terror, tanto en el frente psicológico como en el siguiente, el ideológico, requiere del espectador o del lector un desciframiento en términos metafóricos o alegóricos, incluso donde asistimos a la inversión o a la puesta en crisis del statu quo, en este caso psicológico, mental, de un equilibrio mental, de un orden psicológico, y en el otro del orden o del statu quo ideológico, social, político, etcétera. Empezando por este, es uno de los que más, de hecho, se han indagado para caracterizar el terror, para definir su impacto y su relevancia también. Y esto es importante decirlo, porque una de las estrategias que han empleado los críticos, o que incluso hemos empleado los críticos para legitimar el género, es precisamente hacer lecturas que vayan más allá de lo obvio, más allá de lo superficial, más allá de lo que el género presenta en sí mismo y el efecto elemental que produce en los receptores. Esto a mí me ha parecido muy útil y me ha parecido o me parece que ha dado lecturas de lo más sugerentes, la mayoría de ellas a través del psicoanálisis freudiano. Es algo absolutamente recurrente en las investigaciones sobre el género, hasta el punto de que llega a ser casi grotesco, llega a plantear lecturas absolutamente facilonas de determinados elementos en una película o en una obra literaria. No es el único, no es el único frente o la única herramienta epistemológica desde la que se ha investigado el género, se ha caracterizado, también se ha hecho desde desde la psicología del trauma y desde otras formas de psicoanálisis. Ahora bien, lo que a mí me interesa recalcar aquí es que esto es un añadido, que esto no necesariamente, toda historia de terror permite lecturas en este grado de profundidad, en este grado de relevancia. En otras palabras,
que este frente, este nivel, pese a la que pueda parecer, tampoco me parece imprescindible en el terror, aunque ha sido recurrente, aunque ha dado lugar a lecturas de lo más interesantes y también, y ahí es donde tengo yo mis problemas con ello, como fan del género, que al fin y al cabo soy, legitimadoras, como si el género concebido según los tres primeros niveles no fuera suficiente. La trama principal del género, decían desde la psicología del trauma, Biurrun y Pitillas, narra el enfrentamiento del protagonista con sus propios demonios, los cuales a menudo provienen de un trauma del pasado cuya reemergencia se manifiesta o sintomatiza a través de un monstruo o evento terrorífico. Incluso en los desarrollos argumentales que no aluden a un trauma previo, el horror siempre narra la exposición de los protagonistas a una experiencia con potencial traumatizante. Claro, esto siendo perfectamente defendible y muy estimulante para profundizar en una obra de terror, no siempre arroja resultados realmente esclarecedores o que realmente doten a la obra de una mayor calidad, por decirlo así, porque al final estamos hablando de lo mismo que cuando cuestionaba la oposición entre terror y horror, como si una obra que tuviera estos niveles de profundidad psicológica fuera necesariamente mejor que otra que no lo tuviera. Digo, conviene decir esto, y hoy estoy siendo un poco más beligerante que en otras ocasiones, porque al final nosotros mismos, los críticos, muchas veces caemos en esta tentación de decir, esta obra es importante o merece un análisis porque se puede indagar en un nivel de profundidad 6 en términos psicológicos o, como viene ahora, ideológicos. Y esto no necesariamente es así. Desde luego que lo puede hacer mucho más interesante. Y ahora mismo voy a mencionar algo que está vigente o que está muy candente en el género, en todos los géneros populares o tradicionalmente considerados populares, muchos de ellos inscritos en la macrocategoría de lo insólito, pero no lo necesitamos para definir el género, si lo que tratamos aquí es de establecer esos principios epistemológicos. Pero bueno, antes de pasar a esto, los dos ejemplos que traía para hablar del nivel psicológico, o en ficciones donde el nivel psicológico es relevante, una fantástica, de nuevo, además fantástica en un sentido muy conectado con lo que decía Todorov, más que con lo que dicen David o Queloz, que es ese fantástico ambiguo que no sabe si realmente lo que ha pasado de verdad por razones inexplicables desde la ciencia, o si, como en el caso de la maldición de Hill House, puede ser una proyección de los traumas de la protagonista, Nell. Caso muy distinto el de Norman Bates en Psicosis, donde tenemos a un individuo escindido y perfectamente explicable desde la ciencia. Claro, un caso extremo, un caso que seguramente es difícil encontrar en la realidad, pero en ningún momento se tematiza en la película que haya una intromisión de lo sobrenatural. En el frente ideológico, como decía, tenemos, y especialmente en la contemporaneidad, está alcanzando un nivel de popularidad en los análisis que se hacen, lo hemos visto aquí en estos días, y es algo, desde luego, pertinente porque muchos de los autores, y especialmente autoras, están recurriendo o están indagando explícitamente, cultivando esta faceta del género. Lo hace Mariana Enríquez, lo hace Mónica Ojeda, lo hace María Fernanda Ampuero y lo hacen muchos y muchas más. Es interesante además, y con esto vuelvo a lo que decía al principio sobre el monstruo, todas las problematizaciones que introducen sobre conceptos clásicos, conceptos tradicionales dentro del género. El monstruo como el otro amenazante se convierte aquí en un otro que es el uno también, que es el que con el que la ficción te obliga, digamos, a identificarte sin que ese otro acabe de ser del todo identificable con el bien ni con la normatividad, precisamente porque estos relatos quieren poner en cuestión, en cuestionamiento, quieren
cuestionar, interpelar e incluso hacer saltar por los aires el statu quo, ¿no? Lo que se considera normal, normativo. El statu quo pasa de ser, como lo era en el terror tradicional, el orden deseable, el bien, aquello a lo que aspiran los personajes focales, a ser, de hecho, lo contrario, la fuente de amenaza, la fuente de represión, etcétera. Es algo verdaderamente interesante lo que está ocurriendo y que nos está obligando también a repensar las categorías. Es verdad que de todas maneras esto no es del todo nuevo. Ya en los años 70, en un ensayo seminal como es el de la pesadilla americana de Robin Hood, proponía que cuando el espectador o el lector, él hablaba de películas, se identifica con el monstruo, ahí decía que los relatos tendían hacia el progresismo, hacia el cuestionamiento del orden establecido, mientras que si esos monstruos eran destruidos y se restablecía el orden, hablaba de un terror conservador. O sea, son definiciones igual muy reductoras, pero que conectan directamente con lo que está ocurriendo ahora, donde el monstruo se conceptúa como esta máquina de guerra que pone en duda las categorías, que pone en duda las certezas del terror y en general de nuestra concepción del otro, incluso más allá del arte. Porque aquí efectivamente, y aquí ya digo, yo como fan a veces me parece un poco problemático porque nos lleva a otros terrenos que no son el del disfrute puro de la ficción, sino a discursos que tocan a la política, que tocan a la ideología en muy diferentes órdenes y que corren el riesgo los relatos, me parece a mí, de convertirse en consignas antes que en ficciones disfrutables, que pueden ser las dos cosas a la vez. Pero yo me he enfrentado a algunas novelas, a algunas películas que basan su valor, su interés, en lo que tienen que decir en estos términos y no en lo que son como obras de arte. No sé, bueno, esto es un debate que podría llevarnos muy lejos y que podría ser incluso polémico. El último ejemplo que traigo aquí, los últimos ejemplos, pertenecen a una película que ya avanza muchos de los debates que ahora, o de muchos de los planteamientos que se están manteniendo en el terror feminista, en el terror más, creo que más visible, por lo menos en el mundo hispánico contemporáneo, que es una película del año 2009, si no recuerdo mal, Jennifer's Body, donde, y me parece interesante recalcarlo, el personaje interpretado por Megan Fox no deja en ningún momento de ser un monstruo, no deja de ser en ningún momento una fuerza asesina, una fuerza agresora, una fuerza que encarna además a las fuerzas del mal. Claro que con sus acciones también cuestiona el patriarcado, cuestiona otro tipo de violencia, otro tipo de represiones o de opresiones existentes en su mundo y en el nuestro. Otro ejemplo muy distinto sería el de la serie de La Purga, donde aquí sí que está claro que los monstruos representan, y aquí es lo interesante, no representan al otro, representan al orden que permite que durante una noche al año la población normalmente rica de Estados Unidos persiga a la pobre, aquella que no puede refugiarse, que no puede protegerse de estos ataques en esa noche que donde todo está permitido. Y bueno, hablando de permisos, permitidme que termine ya, que ya me paso del tiempo, con este último frente que efectivamente apunta a otro tipo de efecto o a otro tipo de nivel en la descodificación y en la recepción del terror. Me parecía necesario, cuando definía el terror, reconocer que este se manifiesta de maneras muy distintas o que el tipo de impacto, de efecto que genera en los receptores es muy distinto dependiendo del sistema semiótico a través del cual se vehicule. Antes lo he dicho, por ejemplo, a propósito del tercer nivel, el estético sensorial, desde luego tiene mucho más sentido en el cine, donde percibimos la acción a través de los sentidos de la vista y el oído
que en una novela que nos obliga a un ejercicio intelectual y una representación absolutamente etérea en nuestra imaginación, en la pantalla de nuestra mente. Pero claro, luego hay otro tipo de consideraciones si pensamos en otros medios de representación, como es el teatro, que permite o que se basa precisamente en la proximidad, una proximidad que puede incluso incorporar otro sentido al de la vista y el oído, como es el del tacto, ¿verdad? Etcétera, etcétera, en los cómics con la imagen estática frente a la imagen en movimiento del cine, los videojuegos, donde nosotros somos literalmente los protagonistas o nos identificamos con un avatar en diferentes grados de inmersión, etcétera, etcétera. Esto desde luego que nos llevaría a mucho más y nos llevaría al final a defender que cada medio tiene sus propios recursos y que a veces, como dice esta cita de Juan Díaz Olmedo, uno intenta aprovecharse de los medios del otro o de los recursos del otro, suelen manifestarse, suelen quedar en evidencia sus carencias. Y aquí, bueno, para terminar, me establecía la comparación entre tres manifestaciones o tres avatares en diferentes medios de la misma obra, muy conocida por todos, ¿no? La primera novela publicada por Stephen King, llevada al cine por primera vez por Brian De Palma en una de las películas imprescindibles del cine de terror de los 70 y mucho más, en tiempos mucho más recientes, llevada a las tablas en un musical. Claro, pensemos también en el cambio de código que se introduce ahí cuando los diálogos se transforman en canciones o se transforman en algo muy distinto de lo que eran en un principio. El efecto necesariamente es distinto, a la vez que ya era distinto entre la novela y la película. No por ser una verdad de perogrullo, debe dejar de ser mencionada. Y termino simplemente asumiendo que esta propuesta es eso, solo una propuesta. Es un género verdaderamente complejo, el del terror. Es un objeto que no se reduce a una sola definición o a una sola, o puede plantear muchos enfoques o muchas vías desde las cuales acercarnos a él. En el libro también proponía una adicional, que era la filosófica, la representada por el horror cósmico de Lovecraft o de Ligotti, donde lo que verdaderamente causa un efecto es la constatación del sinsentido y el vacío de la existencia, que se conectaría un poco con el miedo metafísico del que habla David, pero en un sentido, digamos, más desarmante, más que apunta hacia la concepción radical de la existencia o del existencialismo, si queremos llamarlo así. De nuevo, reitero lo que decía al principio de la presentación, nuestro trabajo es intentar, por lo menos, fijar unos límites, por mucho que, como en el caso del terror, nos encontramos una y otra vez con ejemplos que contradicen, bueno, no que contradicen, que ponen en cuestión nuestras definiciones, nuestras aproximaciones. Yo creo que al final eso es solo un estímulo para seguir trabajando y seguir esforzándonos por elaborar categorías que nos ayuden a entendernos entre nosotros y que nos ayuden a trabajar a la hora de analizar obras concretas. Y bueno, y no quiero terminar sin una nota conciliatoria. El terror se entiende perfectamente con lo fantástico, son hermanos, son siameses incluso en muchas ocasiones. De la misma manera que lo puede ser con los otros géneros de lo insólito, con lo maravilloso, también puede existir el terror en los mundos inventados y fabulosos, donde hay dragones, donde hay magia, etcétera, y también, desde luego, puede existir en la ciencia ficción. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ti, Miguel, por todo, la verdad. Y bueno, a tiempo, o sea, hemos empezado 5 y hemos acabado 5, o sea, perfecto. Te lo agradezco muchísimo también, ¿no? Porque, por supuesto, ahora pues abro un turno de debate, ¿no? Incluso de preguntas o de comentarios que el público que está aquí asistiendo pues quiera hacer o le haya quedado ahí, ¿no? Como esa, ¿no? Pequeña cuestión, ¿no? Entonces invito, ¿no? A las personas que desean pueden levantar la mano, pueden hablar por el chat o directamente tomar la palabra. Así que voy a dejar este espacio para que el público se manifieste. Eh, por alusiones. Por supuesto, y le damos la palabra. No, no, hombre, ya no, ahora me he puesto en otro, me he puesto un foco más para dar más miedo aquí debajo del foco. No, a ver si yo es, no, no, Miguel ya sabe, ya hemos hablado mil veces, él lo decía al principio,